Esta es nuestra lección número 9. Aquí vamos a tratar de la forma musical. La forma musical es, pudiéramos definirla en este curso, la forma musical es una especie de plan de composición. ¿Cómo se va a componer una pieza? Tiene primero una parte de esta manera, después una parte de qué sé yo, cuál otra manera, después pasa a otra tonalidad, etcétera. Eso que sería una especie de itinerario, una especie de plan de cómo se va a componer una pieza, es lo que se llama la forma musical. La forma musical pues es muy parecida al plano de una casa en arquitectura. El plano de una casa nos dice que a la entrada hay un salón y después hacia la izquierda está la cocina y a la derecha hay una sala, etcétera. Eso lo vemos en el papel como un plan. Y así como el plano de una casa no nos dice si la casa va a ser bonita o si va a ser fea, ni si va a ser grande o pequeña, no sé que tenga los números allí, porque con un mismo plano se puede hacer la casa más grande, si hay más terreno, más pequeña, ¿no? Y no sabemos si va a ser de estilo barroco o de estilo corintio o cómo, porque en el plano no entra eso. Asimismo, en la forma musical, en el plan de composición, la forma musical no nos dice si la pieza va a ser alegre o si la pieza va a ser triste, si va a ser pequeña, si va a ser larga. Es simplemente el plan de la composición. Eso es lo que se llama forma. Así, por ejemplo, la sonata tiene cierta forma especial. Hay que componer una pieza que tenga ciertas partes de cierta manera para que sea una sonata. En la literatura es muy fácil. El soneto, por ejemplo, ¿no? Es una comparación muy semejante a la de la forma musical. Soneto sabemos que en literatura es un pequeño poema que tiene primero 4 versos y después otra estrofa de 4 versos y otra de 3 más y otra de 3 más. Y al decirnos soneto, nosotros no sabemos si el soneto es heroico o si es amatorio o si es bello o si es feo, sino simplemente que tenga esos requisitos técnicos de esos números de versos y tal. Asimismo es la forma musical. Una pieza tiene que estar compuesta de tales y cuales partes, de tal y cual manera, y entonces la pieza será como sea el plan que hemos usado, será una forma ternaria, o será un rondó, o será un minueto, o una gavota, o una sonata, etcétera, ¿no? El plan de composición, es decir, la forma musical es necesaria en la música por la índole misma de la música. Como la música, ya lo hemos explicado en otras lecciones anteriores, la música no es objetiva, es una forma pues de arte un poco imponderable, se la lleva el viento, ¿verdad? Es necesario que eso esté muy bien organizado para que nos pueda decir algo importante. Las composiciones en que hay ideas musicales de consideración tienen que tener una forma musical. Cuando uno hace una pequeña melodía popular, eso no necesita forma, pero allí no se pueden expresar ideas complicadas ni extensas. Para eso hace falta una forma musical. Una de las formas más antiguas de la música, la primera que vamos a ver, es la que se llama el rondó. El rondó en la música tuvo su origen en la Edad Media de formas poéticas. Había muchas poesías en aquellos tiempos, como las ha habido después, que tienen un estribillo que se repite igual. Yo recuerdo en este momento que Góngora, por ejemplo, tiene un hermosísimo poema que empieza diciendo: las flores del romero, niña Isabel, hoy son flores azules, mañana serán miel. Y después sigue diciendo la poesía otras cosas sobre la niña esa de quien habla el poeta, y después vuelve a repetir el estribillo. Porque celos entre aquellos que se han querido bien, hoy son flores azules, mañana serán miel. Sigue otra estrofa y esa estrofa concluye con esos mismos versos: hoy son flores azules, mañana serán miel. De manera que si nosotros le vamos a poner música a esos versos, a cualquiera se le ocurre que cada vez que aparezcan esos mismos versos, hoy son flores azules, mañana serán miel, eso lo vamos a cantar con las mismas notas. Es decir, vamos a repetir la misma melodía cada vez que se repitan esos mismos versos. Ese fue el origen del rondó. En literatura hay una forma literaria que se llama el rondó. Ese rondó, que se ha cultivado más especialmente en la literatura francesa que en la española,
Eso no tiene nada que ver con el rondó musical. El rondó musical viene de esas otras poesías que se han llamado, en español se han llamado a veces letrillas o canciones, que son ese tipo de composición poética que tiene unos versitos que se van repitiendo a través de todo el poema. Eso, aunque tiene sus orígenes en la literatura antigua, porque por allá en uno de los dramas de Aristófanes encontramos la canción del Lequito, por ejemplo, en que la poesía también repite un mismo verso. Sin embargo, en realidad las poesías que influyeron en la formación del rondó musical son las poesías europeas que se escribieron bajo la influencia de la poesía árabe, porque fue la poesía árabe cuando entró a influir en la literatura europea la que trajo todas esas formas de repetición de versos que son muy frecuentes en la poesía oriental. De ahí es que viene el rondó musical. El rondó musical es una composición que tiene un trocito de música que se repite de vez en cuando. Ese trocito que se repite se llama estribillo. Estribillo, pues, el trocito ese musical que se repite de vez en cuando. Y los otros trozos que corresponden, pues, con las estrofas del poema, que son diferentes, se llaman también en música estrofas. De manera que un rondó musical se compone primero del estribillo, siempre aparece primero el estribillo. El estribillo, que es un trocito musical que parece una piececita completa. Después viene otro trozo diferente de composición independiente que se llama estrofa. En este caso sería la primera estrofa. Al terminar ese trozo musical de la primera estrofa, vuelve a aparecer el estribillo. Y después viene una segunda estrofa y otra vez el estribillo. El número de estrofas es indefinido. El compositor pone el número de estrofas que le parezcan. Hay un rondó musical de Couperin, el compositor, gran compositor francés de allá del siglo XVII, que se llama La Bandolina. El estribillo siempre es como una pequeña pieza completa. Yo les voy a tocar en el piano el estribillo de La Bandolina de Couperin y ustedes verán que parece una pieza completa con principio y fin, pero pequeñita. El estribillo del rondó de La Bandolina es este. Eso parece una piececita completa con principio y fin. Ese es el estribillo. De manera que esta pieza de Couperin, si ya nosotros sabemos cómo es un rondó, sabemos que tiene primero eso que acabamos de oír, que es el estribillo, después un trozo diferente, primera estrofa, después se repite ese mismo estribillo, segunda estrofa, el estribillo otra vez, tercera estrofa, el estribillo otra vez. Este rondó de Couperin, La Bandolina, tiene nada más que 3 estrofas, pero se puede hacer un rondó de cualquier número de estrofas que uno quiera. Yo les voy a hacer oír este rondó de Couperin completo y la ejecución yo la voy a interrumpir momentáneamente para anunciarles qué es lo que va a empezar, si va a empezar la primera estrofa, el estribillo, etc. Vamos a oírle, eso nos va a dar una idea clara de cómo es esa forma musical que se llama rondó. Vamos a oír entonces La Bandolina de Couperin, que dicho sea de paso es una piececita muy hermosa, muy bella. Así es que lo primero que oímos pues es el estribillo, así. Primera estrofa. Estribillo. Segunda estrofa.
Tercera estrofa. Estribillo. Ese fue un rondó completo, rondó de 3 estrofas. Ahora bien, la forma musical en los cursos de composición de la música, las formas musicales se designan por medio de fórmulas, parecidas pues a las fórmulas algebraicas. Las fórmulas correspondientes a las formas musicales son una cosa sumamente sencilla. Yo voy a explicarlas aquí brevemente porque se encuentra con frecuencia las fórmulas en los libros de música escritos hasta para los que no son músicos, en la historia de la música a veces se encuentra alguna forma. El estribillo, que es la pieza, el trozo con que comienza un rondó, se designa casi siempre por la letra A. Así que después la estrofa, como es un trozo diferente, le ponemos una letra diferente, en este caso la B. Y como después de la estrofa, que la vamos a llamar B, vuelve otra vez el estribillo, la fórmula del rondó sería hasta ahí, sería A, B, A, de manera que cada vez que aparece la A sabemos que es el estribillo. Después viene una segunda estrofa, la designamos con una letra diferente porque es un trozo musical diferente, en este caso C, y después otra vez el estribillo, de manera que ya la fórmula del rondó sería A, B, A, C, A, y si tiene otra estrofa más la llamaríamos D y otra vez A, que es el estribillo. Y si tiene todavía una quinta estrofa, una cuarta estrofa, la llamaremos E y otra vez el estribillo A. De manera que si nosotros encontramos en algún libro que nos hablan de un rondó compuesto por algún músico con la fórmula A, B, A, C, A, ya sabemos que ese es un rondó que tiene 2 estrofas y el estribillo aparece naturalmente 3 veces. Siempre se emplean fórmulas para designar la forma musical porque es muy cómodo después que uno se ha acostumbrado a emplearla. Ese fue el rondó. Ahora el rondó, como ustedes lo han podido apreciar en este rondó que hemos oído, las estrofas y el estribillo están muy separados, ¿verdad? Parecen trocitos enteramente independientes, el estribillo, las estrofas, etcétera. El rondó, después de cierto tiempo, ya hacia fines del siglo XVIII, ya cuando entraron los románticos en el siglo XIX, el rondó comenzó a caer un poco en desuso, porque como siempre parece el mismo estribillo, se puede hacer un poco monótono. Y después, si el compositor está expresando ideas muy diferentes, en que las ideas y los sentimientos van pasando a cosas distintas, él se encuentra con que la forma musical del rondó lo obliga a que siempre vuelva a aparecer el estribillo, ¿no? Esto trajo como consecuencia una evolución histórica en el rondó. Y encontramos que el rondó poco a poco se fue cambiando un poco porque ya el estribillo no se sentía como un trocito independiente, sino que el estribillo empezó a fundirse con las estrofas. Y no solamente eso, sino que las estrofas ya no eran estrofas completamente independientes unas de otras, como las cuentas de un rosario, ¿no? Sino que esas estrofas empezaron a tener un poco más de unidad, porque encontramos que, por ejemplo, en una segunda estrofa aparecen ideas y motivos musicales que ya se conocían en la primera estrofa, etcétera. Un buen ejemplo de esto es el rondó de una sonata de Beethoven muy conocida, que es la sonata patética. La sonata esa que se llama la sonata patética para piano, que en realidad es la sonata número 8, la sonata opus 13, la sonata patética. Esa, el final, es un rondó. El estribillo del rondó es el siguiente.
ese final de esa sonata de Beethoven. Pero después encontramos que la primera estrofa, por ejemplo, comienza así. Etcétera, eso sigue, pero encontramos más adelante que en las otras estrofas vuelven a aparecer esos mismos elementos, porque por allá en la tercera estrofa encontramos esto. Que son elementos musicales de la primera estrofa. Así es que en esa forma se le va dando un poco más de unidad expresiva al rondó, tomando ideas musicales de una estrofa que aparecen en la otra, ya eso le da más cohesión, más unidad, y ya la pieza no parece una serie de elementos ensartados como las cuentas de un rosario, que cada cuenta es una cosa aparte, ¿no? Bueno, eso no sucede más adelante con el rondó, porque ya entonces se ha ido alterando esa forma. Beethoven lo cambió mucho. Lo mismo que otra cosa, el estribillo no aparece siempre igual. El estribillo aparece variado. En ese rondó de la sonata patética encontramos que el estribillo aparece muy distinto, porque al final lo encontramos de esta manera. El estribillo empieza así. Pero lo encontramos más adelante modificado con una variación de esta forma. Y ya eso constituye una variación en el rondó, en el estribillo. De manera pues que la evolución que siguió el rondó a través del tiempo, al correr pues la historia de la música, fue que en vez de ser como lo era al principio, el estribillo como una pequeña piececita y después la primera estrofa como otra pequeña piececita completa y otra vez el estribillo, una porción de piececitas completas, el rondó se fue convirtiendo en algo que era una sola pieza grande, porque se iban fundiendo unas partes con otras, porque el estribillo no salía siempre idéntico, sino un poco variado, porque elementos musicales de una estrofa aparecían en la otra estrofa, y así se logró un poco hacer que esta forma musical del rondó llegara a ser un todo expresivo y no una serie de pequeñas piececitas que están más de acuerdo para una pieza en que el objeto sea distraerse y pasar un rato oyendo aquello, sino que ya era algo para expresar una idea musical de proporciones un poco más extensas. El movimiento último de las sinfonías y sonatas de las cuales hablaremos después, ya ustedes saben que se están formadas por 3 o 4 grandes piezas y más o menos independientes que se llaman movimientos. El último de esos movimientos, el final de las viejas sonatas y de las viejas sinfonías, era casi invariablemente un rondó. Encontramos, por ejemplo, hasta en tiempos modernos, en los conciertos de piano de Beethoven, con mucha frecuencia encontramos que el movimiento final es un rondó. Las sinfonías de Mozart, las de Haydn, tienen de final un rondó. Muchísimas de las sonatas de piano de Beethoven tienen también como último movimiento un rondó. Esa pues es la primera de las formas musicales que nosotros vamos a ver, no porque haya sido la más antigua históricamente hablando, pero sí porque es la que nos permite, mejor tal vez que ninguna otra, tener una primera explicación más o menos clara de lo que es la forma musical. Así pues, en nuestro estudio de la forma musical hemos visto ya, tenemos alguna idea, por lo menos sumaria, de lo que es el rondó. Y con esto concluye esta lección.
Esta es nuestra lección número 10. Vamos a ver aquí otra forma musical muy importante. Es una forma de una estructura muy sencilla. Se llama la forma ternaria. La forma ternaria es casi siempre la forma en que están escritos los segundos movimientos de las sonatas y de la sinfonía, y por esta razón se la llama también segunda forma. Tiene una estructura sumamente sencilla. Es un trozo primero de más extensión que el estribillo de un rondó, es todo un trozo musical. Después tiene un trozo diferente que debe hacer mucho contraste, otra idea completamente distinta a la primera. Y después termina otra vez con la primera idea. De manera que la fórmula de la forma ternaria viene siendo A-B-A. Esta forma ternaria tiene muchas subdivisiones, hay muchas pequeñas variedades de esta forma ternaria, pero en sus líneas generales obedece pues a esa fórmula A-B-A. Casi todos esos movimientos segundos de la sinfonía, hemos dicho, corresponde a la forma ternaria. Esos segundos movimientos de la sinfonía casi siempre, por razones que veremos después, son piezas lentas, un poco sentimentales, un poco sombrías, esos adagios, esos andantes de la sinfonía. Esos están compuestos en forma ternaria, pero la forma ternaria no tiene forzosamente que ser un movimiento lento, ni un movimiento triste, ni un movimiento sentimental en general, sino que en la sinfonía y en la sonata es así ese segundo movimiento. Por supuesto, hay infinidad de piezas independientes, de piezas sueltas que están escritas en forma ternaria. Por ejemplo, la mayoría de los nocturnos de Chopin están compuestos más o menos en una forma ternaria. Una forma ternaria un poco libre, pero eso nos da pues una idea de cómo la forma ternaria se usa en pequeñas piezas o en piezas independientes, ¿no? Hay varios trozos de aquella suite muy conocida de Tchaikovsky que se llama la suite del Cascanueces, que están compuestos también, son pequeñas piececitas en forma ternaria, ¿no? Vamos a oír un ejemplo de forma ternaria. Aquí tenemos, por ejemplo, el segundo movimiento de una de las sonatas de Beethoven, de la sonata número 4, opus 7. Ese segundo movimiento, que es un largo, recuerden que es un tiempo muy lento, ¿no? Dice así. Yo voy a interrumpir la ejecución cuando llegue el momento oportuno para explicarles en qué parte del plan de composición estamos. Comienza naturalmente con el primer trozo, que suena así.
Ahí termina el primer trozo y el segundo trozo es enteramente distinto. Esto continúa sin interrupción, desde luego, continúa así. Y ahora empieza otra vez el primer trozo. Aquí comienza una coda. Ya habíamos explicado lo que es coda, que es un trozo libre al fin, como para servir de cierre, de conclusión. Aquí empieza una coda.
Recuerden que habíamos dicho anteriormente que las codas es una cosa, ese trozo final que se puede poner libremente al fin de cualquier composición o no ponerse como quiera el compositor. Este es pues un ejemplo de esa forma ternaria, un trozo, después un trozo central distinto, que en este caso, como ustedes vieron, es un trozo muy diferente al primero, que hace un buen contraste con él, y después otra vez el primer trozo, y en este caso además una coda que puede llevarla o no. La forma ternaria, como dijimos, tiene muchas variedades. Una de las variedades importantes que debemos conocer bien es el minueto. El minueto, que antiguamente fue una pieza de baile popular y después se hizo una pieza de baile aristocrática de los salones, es una derivación de la forma ternaria, en que encontramos que el primer trozo, ese trozo que llamamos trozo A, está dividido en dos pequeñas partes, de manera que eso lo podemos llamar A' y A segunda, y siempre A, porque los dos juntos forman A. Y después viene otro trozo, el trozo central de la forma ternaria. Ese trozo central, en el caso del minueto, se llama trío, tiene ese nombre de trío. Trío tal vez porque, como la primera parte está dividida en dos, viene siendo un tercer elemento musical que sale ahí. Otros dicen que el origen de la palabra trío allí es porque en las primeras piezas que se hicieron de este tipo, que las hacían para aquellas orquestas antiguas allá del siglo XVI, del siglo XVII, que tenían una composición distinta a la orquesta sinfónica de hoy, eso lo veremos más adelante. Cuando se llegaba a este trozo que se llama el trío, ese lo tocaban nada más que 3 instrumentos y por eso se llamaba trío. Hay las dos explicaciones, todas dos tienen buen fundamento histórico, ustedes aceptan la que más les guste, que se llama trío porque lo tocaban 3 instrumentos o que se llama trío porque es el tercer elemento musical que aparece en esa composición. De manera que el minueto es una de las derivaciones de la forma ternaria, tiene primero un trozo y después un segundo trozo, que los dos juntos vienen siendo eso que corresponde a la letra A de la forma ternaria. Esos dos pequeños trozos deben tocarse, se toca el primero y se repite, se toca el segundo y se repite, después viene el trío, y cuando vuelve otra vez el primer trozo al final, como pasa con la forma ternaria, el regreso a las primeras ideas, entonces se tocan los dos trozos seguidos y sin repetición. Vamos a ver, yo les voy a tocar uno de los minuetos de Beethoven, ese muy conocido minueto en sol, que nos va a servir. Lo escogemos no porque sea Beethoven, que hemos estado dando muchos ejemplos de Beethoven últimamente, sino porque allí se ve muy clara la forma del minueto. Yo, como de costumbre, voy a interrumpir aquí para decirles en qué punto de la composición estamos. Empieza pues el minueto, vamos a llamar primer trozo y segundo trozo, que los dos juntos forman la primera parte. Empieza pues con el primer trozo, que es así. Eso se debe repetir, no lo vamos a repetir aquí. Viene el segundo trozo. Ese segundo trozo también se repite. Ahora viene el trío, que debe ser muy diferente, de un carácter distinto a ese primer trozo. El trío de este minueto dice así.
ahora viene otra vez la primera parte. Eso es lo que es un minueto, salvo por supuesto las repeticiones, que no las hemos hecho aquí, como es cuestión de un ejemplo nada más, pero se debe tocar siempre con su repetición. Bueno, esa es la forma del minueto, de manera que el minueto es una forma ternaria en que el primer trozo, la primera parte, está dividida en dos pequeños trozos. Pero eso nada más no hace que una pieza sea minueto, porque el minueto es una danza, y desde luego tiene que tener cierto compás, porque si no, no es minueto. Es decir, para que se pueda bailar con las figuras del minueto tiene que tener un compás fijo. Por ejemplo, las marchas tienen un compás y los valses tienen otro. Nadie podría bailar una marcha como se baila valse, porque los pies no pueden dar aquello, porque el compás es otro. Así pues el minueto tiene que tener cierto compás, es un compás que llaman de 3 tiempos el del minueto. Y algo más, porque el minueto tiene además su carácter. El minueto es una danza de los salones, de las cortes, una danza antigua, muy refinada, de mucha elegancia, de mucha parsimonia, de muy buenas maneras, ¿no? De manera que la música de un minueto tiene que tener ese carácter, un carácter de cosa muy fina, de mucha educación, de mucha compostura, porque si no, no da la impresión del minueto. De manera que ya aquí encontramos, en este caso, que para que una pieza sea un minueto, tiene que tener primero la forma musical del minueto, derivación de la forma ternaria, y además que tenga el compás del minueto y después que tenga el carácter del minueto, si no, no es minueto. La tercera de las 4 piezas que formaban antes la sonata y la sinfonía era siempre en los tiempos clásicos un minueto. De manera que las sinfonías tenían su primer movimiento, el segundo movimiento que ya vimos que era una forma ternaria y después un minueto. Pero cuando la sinfonía comenzó a evolucionar, llegaron los románticos, llegó Beethoven con sus grandes sinfonías, unas sinfonías que tenían unas ideas musicales muy ricas, muy extensas, muy complicadas, y resultaba un poco forzado meter en el tercer movimiento un minueto, porque si Beethoven empezaba, por ejemplo, con su primer movimiento, un movimiento muy profundo, muy tempestuoso, un poco filosófico, pudiéramos decir, y después venía el segundo movimiento, que era un movimiento muy apasionado, muy sentimental, caramba, resultaba muy postizo que después de eso entrara el tercer movimiento un minueto, es decir, una cosa muy cortesana, un poco frívola, un poco elegante, aquello rompía esa unidad de pensamiento que tenía la obra entera, la sinfonía. Entonces Beethoven inventó un movimiento nuevo que se llamó el scherzo. Scherzo, que viene de la palabra italiana que significa un poco cosa juguetona, digamos. El scherzo que inventó Beethoven fue simplemente un minueto, porque la forma musical del scherzo es exactamente la misma forma musical del minueto. De manera que cuando Beethoven creó el scherzo en las sinfonías y las sonatas, en realidad no creó una forma musical nueva, porque empleó la misma forma del minueto. Lo que sí hizo es que, como ya con el nombre distinto scherzo ya no era un minueto, no era necesario que tuviera el tiempo, el compás del minueto. Puede ser un scherzo en cualquier compás. Y además no tenía por fuerza que tener ese carácter, esa expresión de cosa muy elegante, muy comedida. Los scherzos de Beethoven, unos son medio humorísticos, otros son medio desesperados, son tormentosos, ¿no? De manera que con el scherzo, que fue un movimiento pues de libertad, que introdujo Beethoven en la composición de la sinfonía y de la sonata, con el scherzo ya podía el compositor darle cualquier carácter expresivo,
a ese tercer movimiento de la sonata. No era necesario ya que tuviera ese aire de compostura cortesana, no, podía ser cualquier cosa, una tempestad, una desesperación desatada o una hilaridad jubilante, ¿no? Ese fue el scherzo. El scherzo es idéntico en su forma de composición al minueto, pero tiene el carácter enteramente libre y el compás también libre. Beethoven escribió muchos scherzos en compás de 3 tiempos como el minueto y muchos scherzos en compás de 2 tiempos también. En realidad, antes de Beethoven, Haydn había empleado esta palabra scherzo y había compuesto algo parecido al scherzo de Beethoven. Pero eso fue muy ocasional. Quien comenzó a usar el scherzo en forma ya sistemática, pudiéramos decir, fue Beethoven. Naturalmente, después de Beethoven, casi todos los compositores han preferido el scherzo antes que el minueto, porque el scherzo les deja libertad de expresión, en cambio que el minueto no, la expresión está restringida, tiene que ser una expresión de cosas de mucha educación, buenas maneras y compostura y tal. Así que esa sustitución del minueto por el scherzo vino pues a libertar el plan de expresión de esas obras tan grandes que son las sinfonías y las sonatas. El scherzo pues es una forma ternaria, derivado de la forma ternaria, es la misma forma del minueto. Hay muchas piezas compuestas en esta forma que no se llaman ni minuetos ni scherzos. Por ejemplo, la mayor parte de los impromptus de Schubert están escritos en la forma del minueto del scherzo. No se llaman sino impromptus, ¿verdad? No todos, pero algunos de ellos están escritos en esa forma musical. Andando el tiempo, el trío del minueto llegó también a dividirse en 2 partes, de manera que la primera parte también se tocaba y se volvía a tocar, se repetía, y después la segunda parte del trío y se volvía a repetir. Y como es natural pensarlo, hay muchos minuetos y muchos scherzos que además de toda la forma esa que hemos explicado, tenían además una coda al fin. Eso es libre, esa coda se puede agregar siempre. Esa es pues nuestra explicación de lo que es la forma del minueto o la forma del scherzo, que son la misma forma. Y con esto pues concluye nuestra lección número 10.